Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes. Hoy estaremos hablando acerca de la sociedad y la política que tenía el Imperio Bizantino. Sociedad y política del Imperio Bizantino. Hablemos en primer lugar acerca de la sociedad. ¿Cómo estaba caracterizada? Empecemos por su mayor autoridad, por su principal autoridad, el emperador. El imperio prácticamente constituía una monarquía teocrática, es decir, hablar de Teos, hablar de Dios, porque el emperador, o también llamado Basileus, era considerado el delegado de Dios en la tierra y por lo tanto era un personaje sagrado. Asimismo, el emperador se caracterizaba por ser el jefe de la iglesia, era quien podía nombrar los patriarcas, y fue el jefe supremo de la administración y del ejército bizantino. El monarca contaba con tres aliados importantes. Primero, con la burocracia civil, que estaba conformada por funcionarios que eran verdaderos profesionales de la administración pública. En segundo lugar, estaba apoyado por el ejército. El ejército estaba integrado por soldados de las más diversas nacionalidades. En las zonas de la frontera, la defensa se completó con los estradiotes, que eran soldados campesinos a quienes se les pagaba mediante la entrega de tierras. Y un tercer aliado tenemos a la Iglesia bizantina, que se encontraba subordinada al emperador y normalmente a esta característica se la llama como césaropapismo. ¿Sí? Específicamente vemos cómo estos tres aliados colaboraban directamente con el monarca, con el manejo del gobierno, la burocracia civil, el ejército y la iglesia bizantina. Hablemos también acerca de el arte y cultura del imperio. Dentro del arte y cultura destacamos la educación, la literatura, el arte bizantino y la pintura. Por ejemplo, la educación. ¿Cómo se manejaba la educación? La educación con gran influencia de la Iglesia Bastión de la lucha contra el Islam estaba destinada a la formación de élites que ocuparían los cargos dirigentes. ¿Sí? Entonces la educación específicamente no estaba dirigida para todas las personas, sino para el grupo élite, las personas que más dinero tenían. La literatura, en cambio, estuvo vinculada a la patrística griega, aunque también hubo aportes propios como una enciclopedia de 200 volúmenes ordenada por Constantino VII. El arte bizantino, en cambio, se desarrolló en la ciudad de Bizancio entre los siglos IV y VI, y luego de la caída de Constantinopla se plasmó en el arte de los íconos y en la arquitectura con influencia religiosa. Muy diferente a la pintura, que ésta estaba regulada por la iglesia, siendo los pintores sometidos a ayuno y a grandes ceremonias. La iconografía religiosa estaba totalmente reglamentada. Entonces, allí podemos ver cada una de sus características en educación, literatura, arte y pintura. Ahora, el arte bizantino se dividía en cuatro etapas. Estas cuatro etapas, que es el arte proto-bizantino, la querella iconoclasta, la primera edad de oro y también la segunda edad bizantina. Hablemos de la primera parte acerca de el arte proto-bizantino, que se desarrolla dentro del año 527 y 726, año en que aparece la querella iconoclasta. La época dorada de este arte coincide con la época de Justiniano. A diferencia de la querella iconoclasta, que ésta se prolongó entre los años 726 y 843 y prácticamente enfrentó a los iconoclastas contra los iconódulos y fue tan violenta que produjo una crisis artística muy acentuada en el arte figurativo.
Luego vemos como una tercera etapa es la primera edad de oro bizantina, que se da entre los años 913 y 1204, momento en que los cruzados destruyen Constantinopla. Y por último, nos encontramos con la segunda edad de oro bizantina, que se da entre los años 1261 y 1453, cuando los turcos específicamente toman Constantinopla. Entonces, aquí vemos cómo va evolucionando el tema del arte, ¿sí? Cómo va tomando espacio la literatura, la educación, el arte en sí. Un cordial saludo, chicos, y que tengan un excelente día.